Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. Después de este tiempo que hemos dedicado a mejorar un poquito los equipos de grabación para que os pueda llegar con un poquito más de calidad los vídeos que os subo, vamos a tratar hoy el tema de los contables y de los incontables. Vamos a ver qué nombres son contables, qué nombres son incontables, por qué se consideran contables o incontables y qué partículas podemos utilizar tanto para los contables como para los incontables. Así que, como siempre, espero que os sirva de mucha ayuda y que os guste el vídeo. Ya sabéis, si al final os ha gustado, dejadme un like y suscribiros a mi canal para que podáis recibir los vídeos rápidamente tal y como los subo. Así que sin más, ¡dentro vídeo! Bien, como os decía en la presentación, nosotros vamos a ver hoy el tema de los contables y de los incontables, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que decir es cuándo se considera que un nombre es contable y cuándo se considera que un nombre es incontable. Contable, como la misma palabra indica, pues son aquellos nombres, aquellos sustantivos que podemos contar, aquellos sustantivos que los podemos poner de manera individual y podemos decir si hay uno de ese sustantivo o hay varios. Es decir, hay una mesa o hay varias mesas. Mientras que incontable es todo lo contrario, son aquellos nombres, aquellos sustantivos que no se pueden contar. Y al no poderlos contar, no podemos decir si hay uno o si hay varios, sino que simplemente sería ese nombre designando pues a la generalidad del sustantivo al que representa. Hay algunas diferencias entre el español y el inglés a la hora de considerar un nombre contable o no. Por ejemplo, money en inglés es una palabra que es incontable. Sin embargo, tenemos otras palabras referidas al dinero, como pueden ser coins, pueden ser notes, monedas, billetes, que sí son contables. Otra palabra, por ejemplo, pan, bread, es una palabra incontable. Sin embargo, tenemos otras palabras que sí podemos contar. Que podemos decir si hay un pan, dos panes, tres panes, aunque en español sí podemos decirlo, pero en inglés, bread, la palabra bread sería incontable. Sin embargo, tenemos la palabra loaf, loaves, que sí es contable. Loaf es pieza de pan, ¿vale? Entonces, hay algunas palabras que tenemos que tener cuidado en el idioma en el que estamos porque pueden ser contable o no incontable. Por ejemplo, la palabra keys, esa palabra que siempre decimos cuando vamos a hacer una foto, pues esa palabra en español yo puedo decir un queso, dos quesos. Sin embargo, en inglés la palabra keys es incontable y tendría que decir un kilo, una porción, una cuña, pero no podría contar la palabra cheese, la palabra queso, ¿de acuerdo? Bien, pues vista esta diferencia, vamos a ver qué partículas podemos utilizar con los contables y qué partículas podemos utilizar con los incontables. Entonces, en cuanto a las partículas, como veis ahí en la pantalla, tenemos varias de ellas. Tenemos la palabra there, a la que se le puede añadir el verbo to be, ¿vale? Y ahora veremos cuándo puede ser contable o incontable. Tanto se puede utilizar esa partícula dependiendo de la forma del verbo que le pongamos, puede ser contable, plural, contable singular o incontable. Ahora veremos cómo diferenciarla. Otra de las partículas que podemos utilizar también para indicar esa cantidad son los cuantificadores, las palabras some y any, ¿de acuerdo? Ahora veremos cuándo utilizar some y cuándo utilizar any. También tenemos el artículo indeterminado. Os dejaré por aquí arriba un vídeo en el que hablaba de los artículos determinados y los artículos indeterminados. Bueno, pues el am, que es un artículo indeterminado, también es una palabra que podemos utilizar para designar contables o incontables, o para cuantificar contables o incontables. Ahora veremos cómo esa partícula solo me va a servir para contables y en singular. Eso lo veremos ahora. Otra de las partículas puede ser para indicar la cantidad de mucho. Tengo la partícula many o much, ¿vale? Y a esa partícula también se le puede añadir un interrogativo que es how many, how much, también para preguntar por esos contables o incontables. Y por último veremos las partículas opuestas a esta que hemos visto de much y many, que son a little o a few. También para indicar si son contables o incontables, pues veremos a little o a few para cuándo lo podemos utilizar. En este caso esas partículas significarían poco, lo contrario de much y many, que es mucho. Bien, pues vamos con la primera partícula. La palabra there, la partícula there.
A there se le puede añadir el verbo to be. El verbo to be en sus dos formas, es decir, en su forma de presente o en su forma de pasado. A esta partícula le podemos añadir el verbo to be en presente, que sería there is o there are, y también le podemos añadir el verbo to be en pasado, there was o there were. ¿Vale? Del presente solo vamos a utilizar esas dos formas del verbo to be, is o are, y del pasado vamos a utilizar was y were. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que cuando yo una palabra la puedo contar, es porque yo puedo decir que hay una sola unidad de ese sustantivo o hay varias. Es decir, yo puedo decir que hay una mesa, como decía antes, o varias mesas. Entonces, dependiendo de si lo que voy a utilizar, lo que voy a nombrar es un sustantivo contable o incontable, pues utilizaré una u otra partícula. Teniendo en cuenta esto, vamos a utilizar la palabra is, que es la que utilizamos para el singular en el verbo to be, y su pasado, que sería was. Bueno, pues estas partículas las vamos a utilizar para contables en singular o para incontables, ¿vale? Los contables, como he dicho, pueden ir en singular o en plural, mientras que los incontables siempre van a ir con las partículas de singular, nunca van a ir con las partículas de plural. Entonces, there is o there was, que significa hay o había, lo voy a utilizar para contables en singular o para incontables, mientras que su forma de plural, there are o there were, lo voy a utilizar para los contables en plural, significando también en los dos casos había, porque en español no tenemos diferencia entre decir hay una casa o hay varias casas, o hay un coche o había varios coches. La palabra hay o había no va a variar de número, ¿de acuerdo? Porque en nuestro idioma esa partícula siempre va a ir en singular. Entonces, there is o there was sería para los contables, los que puedo contar en singular, y there are o there were para las formas de plural, para los contables en plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijaos ahí. There is a book on the table. ¿Vale? Puedo decir there is a book on the table o there was a book on the table. En las dos frases estoy utilizando un sustantivo que es libro, que es una palabra contable y que además está en singular. Yo puedo decir hay un libro o había un libro, ¿de acuerdo? Entonces, como es un contable en singular, puedo utilizar estas dos formas. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, there are 20 desks in my class. ¿Vale? Hay 20 pupitres, 20 mesas en mi clase. Como estoy ahora utilizando una palabra que es plural y además es contable, pues utilizo la forma de plural de esta partícula. Entonces utilizaré there are o there were, ¿vale? Para singular con los incontables, pues puedo utilizar la que hemos dicho antes, there is o there was. Por ejemplo, there is some milk in the fridge. Hay un poco de leche, hay leche en el frigorífico. Como leche es una palabra incontable, utilizo su forma de singular del verbo, there is en presente o there was en pasado. A propósito de este ejemplo último que os he puesto, there is some milk in the fridge, en español no hace falta traducir, sobre todo cuando va con incontable, no hace falta traducir esa partícula some. There is some milk es hay leche. No solemos decir hay algo de leche, sino que decimos simplemente hay leche, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que tener muy en cuenta, y eso os lo repito siempre, que vamos a hacer una traducción del inglés al español, siempre os digo que traduzcamos a nuestro idioma, que adaptemos esas expresiones a nuestro idioma, y no, como os digo siempre, no al suajili, sino a nuestro idioma, al español. Entonces, ese hay leche no hace falta que nosotros digamos hay un poco de leche, sino podemos decir simplemente hay leche. Y se acabó. Vamos con otras de las partículas que os he dicho. Como veis ahí en la pantalla, vamos a ver la partícula some y any, y por otro lado el indefinido a and, ¿vale? Que ya lo vimos con un vídeo anterior. Bien, las partículas some y any se van a utilizar para contables en plural o para incontables. En este caso cambia, ¿vale? En la anterior, la misma partícula se utilizaba para singular, contables en singular o incontables. Ahora cambia, ahora se van a utilizar el some y el any para contables en plural o para incontables, ¿de acuerdo?
¿En qué casos? Bueno, pues el some normalmente se va a utilizar para oraciones afirmativas, mientras que el any se va a utilizar para negativas e interrogativas. Digo normalmente porque hay algunos casos en inglés donde el some lo podemos utilizar en oraciones interrogativas, ¿vale? Sobre todo cuando estamos ofreciendo, cuando estamos invitando a alguien a algo. Would you like some Coke? ¿Vale? ¿Quieres una Coca-Cola? Estamos ofreciendo algo, en este caso podemos utilizar el some en interrogativo. Y el any, que normalmente es para negativas e interrogativas, en algunos casos se puede utilizar también para oraciones afirmativas. Por ejemplo, you can choose any dress in the shop. Puedes elegir cualquier vestido de la tienda, ¿de acuerdo? Any dress. Sin embargo, en esta frase la estamos utilizando en afirmativa, ¿vale? Pero eso son excepciones. Que yo os he dicho en muchos vídeos que en inglés hay muchísimas excepciones a las pocas reglas que tenemos. Bien, pero en este caso nosotros que estamos viendo contable e incontable, some para afirmativas, any para negativas e interrogativas, ¿de acuerdo? Y las dos para contables en plural o para incontables. El significado de estas partículas pues será algunos, algunas, algo, nada, dependiendo de si es afirmativa o negativa o interrogativa. Bien, y el indefinido, el an, lo vamos a utilizar siempre pues para el caso que nos quedaba aquí que no hemos usado, que son los contables en singular. Siempre esta partícula es para contables en singular. Recordad que la diferencia entre ellas era que el artículo indeterminado a se utilizaba cuando la siguiente palabra empezaba por una consonante, mientras que an lo voy a utilizar cuando la siguiente palabra empiece por vocal, con algunas excepciones que podéis ver en ese vídeo que os he puesto ante el enlace, ¿de acuerdo? Aquí estamos para ver contables e incontables. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. I have got some money in my pocket. Tengo dinero, veis que no traduzco tengo algo de dinero, sino tengo dinero en mi bolsillo, ¿vale? Sí, puedo traducir tengo algo de dinero en mi bolsillo, pero el significado sería el mismo en nuestro idioma, es un indefinido no concreto. Cuánto dinero tengo, por lo tanto no hace falta que lo traduzca. Pero en inglés sí ponemos el some para esa oración que es afirmativa y money, que es una palabra incontable. Otro ejemplo. I drink some water in the mornings. Yo bebo agua por las mañanas. Bebo un poco de agua, algo de agua por las mañanas. Veis que tanto la palabra money como la palabra water son palabras incontables. Y como son afirmativas, utilizamos el some. Otro ejemplo. Have you got any pets at home? En este caso estamos utilizando el sustantivo pets, mascotas, ¿vale? Que es una palabra contable y que además está en plural. Por lo tanto, como es una pregunta, utilizo la partícula any. Have you got any pets at home? ¿Tienes mascotas en casa? Y un último ejemplo, o dos ejemplos, con la partícula an. He is a good teacher. He is a good teacher. Él es un buen profesor. ¿Por qué pongo a? Pues porque la palabra que viene detrás, que es un adjetivo que califica a teacher, es un buen profesor, es una palabra que empieza por consonante, por lo tanto utilizamos el a. Sin embargo, he is an intelligent person. Aquí estoy utilizando la partícula an, primero porque es un contable, estoy hablando de una persona que es singular, ¿vale? Un contable singular, y además lleva detrás una palabra que es un adjetivo también igual que antes, que empieza por vocal. Pues he is an intelligent person. Por lo tanto, some y any para contables en plural o para incontables y an para contables en singular. ¿De acuerdo? Vamos con otra partícula. Aunque no es este el tema que estamos tratando, pero por decir alguna cosilla más para que nos suene, a estas partículas some y any se le puede añadir unas palabras que son thing, body, o one, where, ¿vale? Que son para formar unos indefinidos. Por ejemplo, something sería alguna cosa, somewhere, en algún lugar, somebody, alguna persona, alguien, ¿vale? Son indefinidos que no entran dentro del tema de los contables e incontables, pero sí se forman con esas partículas some, any y every, que también se utiliza aquí, ¿vale? Con las mismas reglas
que utilizábamos en los contables incontables. Some para afirmativa, any para negativa interrogativa. Pero como digo, esto es un tema que veremos aparte, ¿vale? Porque aquí hay varias partículas. Está el some, está el any, está el no y está el every, ¿vale? Ya veremos eso en otro vídeo. Vamos con más partículas. Ahora vamos a indicar la cantidad de mucho. Fijaos que todas estas partículas no concretan cuál es esa cantidad. Un poco, algo, mucho, no, pero no me dicen el número exacto del objeto que hay, ¿vale? Sin embargo, a and sí me decían, por eso se utilizaban para contable en singular, que había solo uno, ¿de acuerdo? Bien, many y much. Many se va a utilizar para plural y por lo tanto con los contables, mientras que much se va a utilizar con los incontables. ¿Qué significan? Many, como es para contables en plural, muchos o muchas, mientras que much, que es para incontable, mucho o mucha. Bien, a estas partículas también le puedo añadir un interrogativo, que es el how. Entonces, how many se utilizará para preguntar cuántos o cuántas de un sustantivo contable, mientras que how much se va a utilizar para preguntar cuánto o cuánta, pero de un sustantivo incontable. How many books have you read? ¿Cuántos libros te has leído? Estoy preguntando por la palabra libros, que es una palabra contable y además está en plural. Pues utilizo how many. How many books, ¿vale? El how many y el how much siempre tienen que venir seguidos por la palabra por la que estoy preguntando. ¿Cuántos libros? How many books. ¿Cuántas personas? How many people. ¿Cuántos coches? How many cars. ¿Cuánta agua? How much water. La palabra por la que pregunto siempre detrás de ese interrogativo. Otro ejemplo. How much does this book cost? ¿Cuánto cuesta este libro? Estoy preguntando por el dinero, ¿vale? Entonces no hace falta poner aquí la palabra dinero. How much también es para preguntar cuánto de precio. Y es lo que estoy preguntando aquí, ¿de acuerdo? Por eso no lleva la palabra dinero detrás. No digo how much money, ya se sobreentiende. How much does this book cost? Ya se sobreentiende que estoy preguntando por el precio. Como la palabra dinero, como dijimos al principio, es una palabra incontable, pues utilizamos la partícula how much. I have watched many films. He visto muchas películas. No estoy concretando, simplemente estoy usando un indefinido que indica una cantidad de muchos o muchas. Como la palabra películas es contable y además está en plural, pues utilizo many. I have watched many films. He visto muchas películas. Fijaos que aquí el many y el much sí lo traduzco, ¿vale? No es como el some o el any antes que os decía que no hacía falta traducirlo. Aquí sí hace falta traducirlo. You shouldn't eat much sugar. No deberías comer tanta azúcar. Azúcar, una palabra incontable. Es lo que os decía al principio. Azúcar, una palabra que yo no puedo contar. Yo no puedo poner en individual el azúcar e ir contando si hay 1, 2 o 3. Puedo contar un paquete de azúcar, un kilo de azúcar, pero no puedo contar esa palabra. Por lo tanto, utilizo la partícula much. You shouldn't eat much sugar. No deberías comer mucha azúcar. También lo puedo traducir, no deberías comer tanta azúcar. Bien, vamos ahora con los opuestos de estas partículas. Hemos dicho much y many para mucho, pues ahora vamos a ver cómo puedo decir poco. Para eso tengo dos partículas que son a few y a little. A few se va a utilizar para contables en plural, porque digo pocos, mientras que a little se va a utilizar para incontables. Y lo que significa pues a few pocos o pocas y a little poco o poca. I have little time before the meeting. I have little time. Tengo poco tiempo antes de la reunión. Como tiempo es una palabra incontable, utilizo la partícula little. I have little time. We saw a few cars in the show. Vimos unos pocos coches, podríamos traducir, o vimos pocos coches en el show, ¿vale? Fijaos que puedo traducirlo por unos pocos coches, porque si yo no dijera unos pocos coches, sino que quisiera decir pocos coches, quitaría delante de few la partícula a, igual que hemos quitado en el ejemplo anterior, que hemos dicho I have little time, tengo poco tiempo. Pues we saw few cars o we saw a few cars in the show. Bueno, chicos y chicas, pues este ha sido el vídeo de hoy, un vídeo cortito, un vídeo facilito para que os quede claro
cuándo utilizar estas partículas y que nos quede un poquito más claro lo que son los contables o los incontables. Pues nada, como os dije al principio, espero que este vídeo os haya gustado como siempre y si os ha servido, pues por favor dejadme un like y suscribiros a mi canal para que podáis recibir inmediatamente los vídeos. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.